Buenas noches, mi nombre es Laura Sofía Bernal Ramírez. Hoy vengo a hablarles sobre esto, mi interacción con el simulador. Bueno, entonces aquí nos dice que debemos entrar a este enlace. Yo ya entré al enlace y nos dice que primero debemos tener la posición inicial en 0.0 metros. Nos vamos para acá, vamos a borrar esto. Entonces dice que debemos tener la posición inicial en 0.0 metros, 0.0 metros. Y nos dice que la velocidad inicial debe ser el último dígito de nuestro número de documento. Mi último dígito de mi número de documento es el 2. Entonces, por eso utilice el 2.0 metros sobre segundo. Y que la aceleración inicial debe ser de 0.0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí se cambia 0.0 metros sobre segundo al cuadrado y ahí lo iniciamos. Ay, ahí iniciamos y ahí está todo bien. Ahí iniciamos. Ahí podemos observar que toda la velocidad nos da en cero. No cambia en ningún momento. Bueno, ahí ya después se da acá en exportar datos, nos va a abrir una ventana de Excel. Aquí muestro mi gráfico, mi pantallazo de la simulación realizada con la aceleración de 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Y debemos hacer una igual, pero cambiando el valor de la aceleración por un valor mayor a cero. En este caso yo utilicé el 8.0. Entonces, en este caso solamente lo que tenemos que cambiar es la aceleración. Entonces la colocamos en 8.0 ahí y le damos iniciar. Entonces ahí vemos que la aceleración sí nos va cambiando a medida de que va pasando el tiempo. Sí vemos cambio en la aceleración. Listo, ya cuando volvemos hacemos lo mismo. Nos va a aparecer aquí exportar datos, nos va a abrir una ventana de Excel y aquí pueden ver el pantallazo de la simulación realizada con aceleración de 8.0 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí ya debemos recopilar los datos que son las tablas de Excel que se exportaron. Entonces, en esta es la tabla de datos con aceleración de 0.0 y acá podemos ver que la aceleración toda es cero. Y aquí es la tabla de datos con aceleración de 8.0. Entonces, aquí se debe colocar la aceleración 8, que fue la aceleración que se utilizó. Aquí ya debemos hacer un análisis de datos en MATLAB. Esto realizando gráficas, las gráficas las gráficas en la que se utilizó 0.0 metros sobre segundo, que fue la aceleración, son estas: la distancia versus tiempo, la velocidad versus tiempo y la aceleración versus tiempo. Y ya estas son las gráficas con aceleración de 8.0, distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Por último, vamos a hacer una interpretación de los resultados que se obtuvieron en MATLAB. Entonces, el gráfico 1, esto nos muestra que pues, la ecuación obtenida representa un movimiento el cual tiene una velocidad constante y la distancia aumenta de manera lineal con el tiempo. El gráfico 2, la ecuación dada en esta gráfica muestra que la velocidad es constante o igual a 2 metros sobre segundo. Esto es un movimiento uniforme. La gráfico 3, en este gráfico se puede observar que la aceleración es igual a cero en todo momento. Esto quiere decir que el movimiento es uniforme y su velocidad es constante. Esas son las conclusiones de los gráficos con aceleración de 0.0 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya
las conclusiones de los gráficos con aceleración de 8.0 metros sobre segundo al cuadrado es gráfico 4. La ecuación presentada en este gráfico representa un movimiento uniformemente acelerado, el cual muestra la distancia en función del tiempo y las relaciones cuadráticas. Gráfico 3. En este gráfico se muestra una relación lineal en la cual la velocidad va aumentando con el tiempo. Y en el gráfico 6, en este gráfico se puede observar que la aceleración va constante igual a 8 metros sobre segundos y su velocidad va aumentando linealmente con el tiempo. Luego nos pregunta que cómo podemos diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Acá aparece cada gráfica con su... Cada gráfica tiene su diferencia. Por lo menos la gráfica de distancia versus tiempo está la diferencia de movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego nos preguntan sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Bueno, cuando la aceleración es cero, en un movimiento con aceleración constante se puede observar que pues el objeto que se va moviendo tiene una velocidad constante. Cuando esto sucede, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme y tampoco se va a presentar cambio en la velocidad a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos un literal C que dice que representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso. El área bajo la curva representa el desplazamiento que tiene el objeto durante el intervalo del tiempo considerado. Ese es todo el ejercicio que se hizo. Fue la explicación del video. Espero les haya gustado. Muchas gracias.